tramite de la cédula, por favor. Quiero tomar el juramento legal de rigor por esta diligencia judicial, advirtiéndole que todo lo que nos va a contar aquí va a orden del juramento. Señor Humberto, ¿jura usted decir la verdad, nada más que la verdad en la declaración que usted va a rendir? Dígale el micrófono, por favor, lo prende, lo prende. Eso. Lo juro. El despacho le advierte si usted falta la verdad, la tergiversa que todo lo parcialmente o la oculta, incurre en los delitos de fraude procesal y falso testimonio, sancionados con pena de prisión, como así lo establece el Código Penal. Siéntese, por favor. Gracias. Me indica, por favor, su nombre completo, número de cédula y lugar donde vive. Humberto de Jesús Cano Penagos, cédula 71 590 661 de Medellín. ¿Dónde vive? Medellín, la dirección de mi oficina es calle 51, número 5578, el teléfono es 513-3100. Por favor, me dice su grado máximo de escolaridad. Universitario. ¿Cuál es su profesión? Economista. ¿Tiene especialización o maestría? No. Diga al despacho, por favor, si usted tiene algún vínculo laboral, de amistad o de algún parentesco entre el señor demandante, el señor Jorge, que se encuentra aquí presente, o las demandadas, las personas demandadas que se encuentran de este proceso judicial. Estas personas demandadas son compañeros de trabajo. ¿Qué cargo usted trabaja entonces en la Escuela Nacional Sindical? Correcto. ¿En qué cargo ocupa usted, por favor? Director administrativo. Director administrativo. ¿Sabe usted los motivos por los cuales vino a declarar, señor? Sí. Por favor, me hace un recuento, un relato de lo que usted sabe y le consta sobre el presente proceso que nos motiva en el día de hoy de acoso laboral instaurado por el señor Jorge Rivera contra la Escuela Nacional Sindical y los demás demandados de este proceso. Bueno, sí, el señor Jorge Rivera ha demandado a la institución por, digamos, acciones de acoso laboral a raíz de su no continuidad laboral en la institución, fundamentalmente, lo entiendo así, como para ser breve. ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales se terminó el vínculo contractual, o por lo menos cómo era la relación que existía entre el señor Jorge Rivera y, en este caso, los demás demandados? La no continuidad se debió a la terminación del contrato. Nosotros utilizamos de manera generalizada contratos a término fijo de 1 año, fundamentalmente pues por la modalidad de financiación nuestra, y fue una decisión institucional la no renovación del contrato. Doctor, ¿tiene el uso de la palabra? Luego yo hago las preguntas. Gracias, señora jueza. Don Humberto, buenas tardes. Le pregunto si tiene conocimiento de si en la Escuela Nacional Sindical existe un comité directivo y un comité operativo. Si es así, que nos explique por favor en qué consisten o cómo se conforman. Sí, rápidamente, la estructura organizativa de la institución es una asamblea de socios constituida por personas naturales, profesionales de diversas ciencias sociales, líderes sindicales y sociales, que es el máximo órgano de dirección. Luego viene un consejo directivo, que es el órgano de dirección permanente, que representa a los socios de la institución, y ya en la parte interna operativa existe el comité operativo, que está conformado por los digamos ejecutivos y directivos
de más responsabilidad en la institución. ¿Sí? Este comité es, digamos, no es decisorio, en el sentido de que las grandes decisiones de la institución las toma la asamblea y ya de manera permanente en la vida ordinaria de la institución es el consejo directivo y el director general que tiene como un órgano asesor al comité operativo. El comité operativo no es decisorio, aclaro. Manifiéstele al despacho, por favor, cuáles son sus funciones dentro de la Escuela Nacional Sindical. Sí, pues mi cargo es la de orientar todo, pues y responder por todos los temas administrativos y financieros de la institución. Dentro de los administrativos está toda la gestión humana. ¿Hacía parte usted del comité operativo de la Escuela Nacional Sindical? Sí, como director administrativo me corresponde participar en el comité operativo y también tengo pues la suerte de ser invitado permanente al consejo directivo, donde no tengo voto, pero sí tengo voz. Manifiéstele al despacho si en el año 2014 se hicieron evaluaciones de desempeño a los distintos trabajadores de la Escuela Nacional Sindical. Dentro de la cultura institucional está la realización de hacer evaluaciones anuales de desempeño. Manifiéstele al despacho si recuerda la evaluación que se le dio al señor Jorge Rivera Tejada. Perdón. Manifiéstele al despacho si recuerda cuál fue el resultado de la evaluación del señor Jorge Rivera. Sí, participé en esa sección donde se consideró, pues, dentro del conjunto de evaluaciones de la totalidad de los empleados de la institución estuvo la de Jorge. ¿Cuál fue el resultado? Si mal no estoy, de 3,9 o algo así, digamos en el rango de bueno. Manifiéstele al despacho si lo que se discute o lo que se habla al interior del comité operativo es de carácter reservado o es de público conocimiento. Sí, digamos, las evaluaciones de desempeño tratamos de que sea un proceso lo más serio, argumentado posible y muy responsable, tanto para la institución como para el conjunto de trabajadores, porque es un tema muy sensible y tratamos de que sea lo más garantista posible, en el sentido de que hay un procedimiento documentado, hay unos formatos que hay que diligenciar, donde participa, hay autoevaluación, evaluación del jefe inmediato, y en el comité operativo se hace un análisis de los resultados de todo ese proceso, con participación inclusive de representantes de los trabajadores nombrados por el sindicato. Como hay una discusión fuerte, amplia, como digo, de un tema tan sensible, nosotros dentro del procedimiento hay una cláusula, digamos, de confidencialidad, donde pues solicitamos que todos los participantes sean prudentes con la información que se maneja, fundamentalmente que se den las decisiones, las recomendaciones y demás, sin ya particularizar mucho en el tema. Manifiéstele al despacho si en ese comité operativo se hizo referencia a algún tipo de debilidad o falencia de desempeño del señor Jorge Rivera. De todos, la idea es esa, para todos los empleados, tratar de identificar tanto las fortalezas como debilidades y definir planes de mejoramiento. Ese es el propósito de la evaluación, ¿sí? Y pues, si bien hay personas muy destacadas, también hay de buenos a regulares,
hasta malos, y todos tenemos cosas por mejorar. Entonces, esa es la intención del proceso de evaluación, fundamentalmente es. Pero le preguntó sobre el doctor Jorge Rivera, ¿cómo fue esa evaluación? Si se hicieron algunos Ok. comentarios, algunas Sí. cosas. Sí, dentro de las fortalezas, por ejemplo, se enunciaron que pues él es competente desde el punto de vista de su formación profesional como abogado, ¿sí? Pero también se identificaron algunas limitaciones y muy importantes para el cargo, para los requerimientos del cargo que él desempeñaba, que tenía que ver con la gestión, la dirección y gestión administrativa del CALF. Le pregunto, esas debilidades de gestión administrativa a las que hace referencia alguno de los directivos o miembros del comité operativo, ¿las hizo pública frente a los demás miembros o trabajadores de la escuela? Pues como afirmo, esta información trata de ser lo más prudente posible, confidencial. De los directivos puedo dar fe de su profesionalismo y seriedad, pero muchas veces la información se filtra por X o Y motivo. Por eso hemos pedido que los representantes de los trabajadores, sobre todo porque en otras ocasiones tuvimos dificultades, y por eso lo de la cláusula de confidencialidad, porque más que todo se filtraba la información desvirtuada a otras personas, era por los trabajadores, no por el comité operativo en sí. Manifiéstele al despacho si Jorge Rivera fue delegado por los trabajadores para asistir a dicho comité operativo. Efectivamente, son dos representantes, ya que desde que se constituyó el sindicato, son nombrados por el mismo sindicato para que los represente, y tienen un papel específico de mirar por la transparencia, la garantía y la, digamos, igualdad, pues pues velar por los que se defiendan los derechos de los trabajadores. Manifiéstele al despacho si el señor Luciano Sanín hacía parte de ese comité operativo. Sí, él fue, digamos, por sus antecedentes, como una persona que trabaja, pues ha trabajado en la institución por más de 15 años y como director general de la misma por más de 10 años. Ese año fue un año de transición donde hubo cambio, pues por estatutos de la dirección general, donde fue nombrado el señor Carlos Julio Díaz, persona que no tenía mucha experiencia en cargos de dirección de este tipo de organizaciones. Entonces hubo un proceso de empalme y de acompañamiento. Carlos Julio Díaz es nombrado a finales de agosto, se posesiona en septiembre. Entonces, durante todo ese tiempo, Luciano Sanín estuvo acompañando, haciendo una labor importante de entrega del cargo, pero el comité operativo propiamente, como lo decía, está conformado por directores de la institución. Luciano hasta agosto fue director general y ejerció pues de ahí en adelante un cargo no como director, sino como responsable de uno de los principales temas de la institución, como negociación colectiva y diálogo social y relaciones con las organizaciones internacionales. Perdón, usted me refirió de finales de agosto de qué año. De 2014. ¿Puedo continuar? Manifiéstele al despacho si el señor... Ahora, perdona, Luciano era invitado permanente también a los comités operativos, ¿sí? No solamente el de evaluación de desempeño que se hizo a finales de año. Okay. Manifiéstele al despacho si en esa reunión de comité operativo en la que se hicieron evaluaciones, el señor Luciano Sanín, abro comillas,
se dedicó a pedir cabezas en dicha reunión, cierro comillas. Yo no recuerdo que se hayan dicho esas palabras. Además, como lo he manifestado, el proceso de evaluación trata de ser lo más serio, no tiene un propósito de tumbar cabezas, solamente es el de identificar fortalezas, debilidades y propiciar el mejoramiento del desempeño de los trabajadores ante las exigencias mismas de la institución, porque pretendemos, y es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad social, que nuestros empleados pues den muy buenos resultados, porque las condiciones así lo exigen y las obligaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, somos bastante exigentes en estos procesos, pero nunca, ni siquiera el comité operativo, como lo mencioné, no tiene un carácter decisorio. Entonces, allí no se toman decisiones sobre tumbar o no cabezas, sobre renovar o no contratos. Eso sí, hace un análisis muy serio, muy profesional, para llevar propuestas al Consejo Directivo, que es el órgano que toma las decisiones sobre contratación o sobre desvinculación o no renovación de contratos. Don Humberto, en su calidad de director administrativo de la Escuela Nacional Sindical, le pregunto si lo sabe, ¿de qué depende la financiación de los CAL a nivel nacional? Toda la financiación de la institución, en más de un 90%, depende de la cooperación internacional. Lastimosamente, pues, esta fuente de recursos cada día es más limitada y tenemos que competir fuertemente para poder asegurar la financiación de los proyectos. Tal es así que de una cooperación, digamos, estable, estratégica, de largo plazo, se ha pasado a ser una cooperación casi que por concursos o convocatorias, donde es muy complicado ganarse una convocatoria de esa, también por la gran alta competencia. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de ganarnos una convocatoria en el 2012 con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y con este proyecto, que fue a 3 años, con una prórroga de 1 año más, la estrategia fundamental del proyecto era la creación de centros de atención laboral en varias ciudades del país. Dentro de esa creación de esos centros de atención laboral, para que les dieran dinero, para que les renovaran de pronto el convenio, la financiación, les hacían algún tipo de exigencia a los CAL. Sí, obviamente, pues nosotros, para que nos consiguieran financiación, tenía que ser un proyecto muy bien estructurado, con unas metas y unos impactos demostrables, niveles con indicadores, verificadores y demás. Todo eso hace parte de la formulación de un proyecto, y eso incluye unos compromisos que se adquieren de lograr unos resultados con las agencias de cooperación. Esto pues no garantiza la renovación, porque, como les mencioné, fue un proyecto que se consiguió por convocatoria, pero bueno, si se hace una buena labor se puede volver a participar, y esos antecedentes son muy importantes a tener en cuenta, pero sí eran unos compromisos bastante grandes, y además de auditorías financieras, estos proyectos regularmente tienen evaluaciones externas del impacto de los proyectos, ¿sí? Entonces, es muy importante la información que produzcan estas evaluaciones a nuestras agencias de cooperación. Discúlpeme, le pregunto, ¿a qué hace referencia con impacto del proyecto?
Sí, son los cambios que se logran en las condiciones de vida, digamos, de los beneficiarios o usuarios de nuestros proyectos. ¿Sí? ¿Sabe usted si durante el año 2014, en que estuvo el señor Jorge Rivera como director del CAL, sabe el nivel de usuarios que se atendía, si era alto, medio, bajo? Bueno, yo me dedico fundamentalmente a los temas financieros y administrativos, pero en los espacios donde participo se hacen la planeación, seguimiento a todos los proyectos, y supe pues de que los resultados esperados del Centro de Atención Laboral de Cartagena en el transcurso del año no fueron los deseados. En respuesta anterior usted manifestó que dentro de sus funciones estaba la gestión humana. Como encargado o teniendo que ver con la gestión humana, ¿se enteró usted durante el año 2014 que el señor Jorge Rivera estuviese enfermo, incapacitado? No, pues digamos la persona que maneja el tema es mi asistente, pero yo nunca tuve conocimiento ni de parte de Jorge, ni del asistente, ni por ningún medio escrito, electrónico de su estado de salud, del reporte de incapacidades. No desconocí eso, que tuviera alguna enfermedad. Yo no voy a hacer más preguntas, señora juez. Muchas gracias, don Humberto. Muy buenas tardes. Señor Humberto, usted en preguntas anteriores indicó que era el encargado de la parte de gestión humana. ¿Es eso cierto? Sí. Dígale al despacho. No, que se te iba a continuar con la respondiendo, le interrumpí. No, tranquilo. Okay. Dígale al despacho cómo es cierto que al señor Jorge Rivera únicamente se le entregó un contrato en formato de una hoja Minerva. Pues ese es el formato que nosotros utilizamos para todos los contratos a término fijo de la institución. Puede ser arcaico, no sé, pero ese es el documento que nosotros tenemos para formalizar los contratos de trabajo. Dígale al despacho en qué otro documento usted le entregó las funciones del cargo al señor Jorge Arturo Rivera Tejada. Todos los cargos de la institución, específicamente estos, de directores de los centros de atención laboral y asistentes y del equipo de trabajo de estos mismos centros, tienen sus manuales de funciones muy claramente definidos y documentados. ¿Por qué ese manual de funciones al que usted hace referencia nunca fue entregado al señor Jorge Arturo Rivera Tejada? Pues me sorprende que diga eso, porque dentro del proceso de inducción nosotros entregamos esta documentación a todos los empleados. Y repito, el Centro de Atención Laboral de Cartagena fue una réplica de otros centros de atención laboral que ya venían funcionando. Entonces, ahí estaba todo muy documentado de todos los procesos que se llevan a cabo, de las funciones y responsabilidades de los cargos de las personas pertenecientes o que trabajan en estos centros de atención laboral. Me extraña que diga eso. ¿Tiene usted algún documento en su área el cual certifique que efectivamente usted hizo dicha entrega? No, eso no lo hacemos tan formalizado. En folio 174 a folio 187 del expediente original de la demanda, pendiente de verificar el que tiene el despacho, se encuentra el modelo de gestión humana ENS. Por favor, identifíqueme en qué parte establece la confidencialidad de dicho procedimiento de evaluación. Señora juez, por favor ponerle presente el documento. No entiendo la pregunta.
Señor Humberto Canos, en este instante procesal tiene... Listo. Señor Humberto Cano, en este instante procesal tiene enfrente de usted el folio 189 del escrito original de demanda. El documento hace referencia al modelo de gestión humana de la ENS. Usted en pregunta anterior indicó que está establecida la confidencialidad. Por favor, indíqueme exactamente dónde aparece. Objeto, la pregunta de su primero, señoría, ¿ah? en la medida en que, si bien él habló de eso, no dijo que se encontraba en el documento modelo de gestión humana, entonces en eso radica la objeción. Él está diciendo indíqueme en qué parte del modelo, él no indicó que esas reservas estuvieran en un documento modelo. Doctor, vamos a esperar que el testigo conteste por la siguiente razón. Habló de la confidencialidad, lo estuvo hablando, además habló del modelo, entonces quiere que el despacho es una persona que se encuentra versada sobre el tema, además es el coordinador de gestión humana, por lo menos en este caso, lo que nos deja entender, y así que él puede contestar la pregunta. Ok, muy Aquí bien. le agradezco que no la haga las objeciones, sino cuando efectivamente tengamos que sea inconducente, impertinente o en este caso superflua la pregunta, pero no incluyen circunstancias porque él sí, el testigo sí nos dijo muchas cosas sobre la confidencialidad frente al manual. Entonces vamos a mirar a ver, está realizada la pregunta desde ese punto de vista, el señor tiene la capacidad para efectivamente responder. Bueno, cuando hablamos de un modelo es integral, ¿sí? No solamente estamos hablando del tema de evaluación. Nosotros hemos querido hacer una revisión profunda de todo el proceso de gestión humana que involucra desde los procesos de selección, vinculación, contratación, desarrollo, evaluación, capacitación y demás, ¿sí? Y tiene una estructura basada en competencias laborales. Ese es un modelo general, ¿sí? Ya en este documento no está desarrollado la totalidad de todos los procesos y temas que componen la gestión humana, ¿sí? Es un modelo general. Hablar ya de cosas tan particulares, en mi opinión, como si hay que documentar que se le entreguen o no unas funciones, cuando bueno, en este caso estoy convencido porque el modelo de gestión de los centros de atención laboral, los protocolos de atención de usuarios, las funciones de los directores están establecidas, porque son centros de atención laboral que se vienen replicando en distintas ciudades, ¿sí? Inclusive la forma de atención a través de la página web, en fin, para hacer más eficiente el trabajo de estos centros de atención laboral. Entonces, repito, simplemente este modelo, como se consta acá, habla de una estructura general de los distintos componentes y cómo se van desarrollando. En la parte final hay una propuesta de evaluación de desempeño, de acuerdo a la misma eje de evaluación de competencias, pero no es lo definitivo. Cada año nosotros tenemos un comité laboral, además otro comité laboral más. Ese comité laboral, perdone que me extienda un poco, se acordó en una de las tantas convenciones colectivas de trabajo y consta con unas determinadas funciones. Ese comité laboral tiene, ¿cierto? Porque esto es un proceso de mejoramiento, digamos, las cosas no son terminadas. Entonces, las evaluaciones de desempeño tratamos de irlas mejorando, cualificando, escuchando las observaciones, las críticas de la gente, porque esto no es un proceso perfecto. Entonces, cada año nosotros hacemos una programación de fin de año donde uno de los temas fundamentales es la evaluación de desempeño. Y eso lo acordamos con el comité laboral y de ahí se le han hecho mejoras y, por ejemplo, el tema de la confidencialidad, de la entrega oportuna de resultados, de la retroalimentación, de la posibilidad de reclamación, si se puede decir, de los trabajadores, en fin. Entonces, para hacer
un debido proceso y darle más garantías al trabajador. Esto es un modelo general y no habla específicamente, no debe hablar específicamente de la confidencialidad, y como les digo, no es un proceso terminado. La evaluación de desempeño todavía está en proceso de mejoramiento. De acuerdo a su respuesta anterior, usted indica que ese modelo no está terminado. En ese orden de ideas, ustedes enviaron a todos los trabajadores un modelo incompleto. Pues, digamos, es un modelo general que se ha venido desarrollando. En estas organizaciones y sobre todo la nuestra, donde vivimos una cantidad de contingencias, empezando por la financiación, la incertidumbre de la financiación, que casi que cada año nos tenemos que jugar la vida, ¿bien? Donde la estabilidad, a pesar de que hacemos grandes esfuerzos de garantizar la estabilidad como uno de los bienes más importantes que debe tener un trabajador, ¿sí? Pero no podemos asegurar esa estabilidad en el largo plazo, por eso los mismos contratos laborales. Entonces, es decir, que nosotros pues tampoco, todo es susceptible de mejora y de cambio. Si nosotros no nos adaptamos al cambio, no somos flexibles, de acuerdo a las condiciones de esta institución es inviable, ¿sí? Entonces, lo mismo que el tema de los procesos, ¿sí? Y más en gestión humana, donde salen cada día cosas nuevas. Entonces tenemos que estar abiertos a eso, al cambio y al mejoramiento. Señor Humberto Cano, en respuestas anteriores usted indicó que el modelo es claro, aunque usted dice de que ese no está completo. Indique en qué parte está estipulado que Luciano Sanín podía ser parte del comité operativo. ¿En qué parte está regulado? Bueno, esas son decisiones que toman las instancias a que les compete, ¿sí? Nosotros tratamos de tener muy formalizados nuestros procesos, nuestras instancias de dirección y coordinación y ejecución, y, por ejemplo, tenemos reglamentado el comité operativo, quiénes participan y cuáles son sus funciones y sus competencias. Pero hay decisiones que toman los órganos de dirección que son los que les compete tomar decisiones de esa naturaleza. Y si ellos deciden, en el caso concreto, el consejo directivo, en un proceso de transición de la dirección, donde hay un nuevo director que desconoce la institución, pues, y que sea acompañado por un director general que ha marcado la vida de la institución significativamente, que le transfiera sus conocimientos, que lo acompañe con su experiencia, eso es competencia del órgano de dirección, de la institución, como fue el consejo directivo. ¿A qué se refiere usted cuando indica en pregunta anterior que el señor Luciano Sanín ha marcado fuertemente la vida de la institución? Por favor, explíquele al despacho. Bueno, no debía haber dicho eso, pero realmente su capacidad política, estratégica, visionaria de la institución, la ha hecho que sea una institución muy pertinente y reconocida por sus realizaciones, no solo a nivel local, nacional, sino hasta a nivel internacional. Según su respuesta anterior, se podría indicar que el señor Luciano Sanín sobresale entre otras personas dentro de la institución. Sí, sí, lejos ha sobresalido. Dígale al despacho por qué al momento del ingreso del señor Jorge Arturo Rivera Tejada no se le entregó reglamento interno de trabajo. No tengo palabras, no tengo argumentos para decirle que no se le haya entregado. Son omisiones a veces que suceden y en nuestras instituciones, y tengo que reconocerlo, a veces se cometen errores, todavía tenemos mucha informalidad, no podemos comparar
una empresa privada, comercial, industrial, con ánimo de lucro, donde inclusive allá pues todo no está fríamente calculado, ¿sí? Nuestras organizaciones son más de un carácter político, social, y hemos tenido que incorporar muchas de las metodologías, de las herramientas de las empresas tradicionales, inclusive para cumplir pues con requerimientos legales y demás. Pero en mi opinión pues sí, tenemos muchas cosas todavía de informalidad que tampoco pues pueden desdecir mucho de nuestro trabajo. Dígale al despacho cómo es cierto que en el año 2014 el reglamento interno de trabajo vigente en la Escuela Nacional Sindical era el de fecha de 1994, tal como está aportado al expediente. Doctor, el señor no vino en este caso como interrogatorio de parte, es un testigo que fue llamado al despacho, entonces por favor no podemos dar por sentado ciertos hechos. Ya el doctor había objetado una pregunta precisamente en virtud de dar por supuesto unas circunstancias, tal y como yo le llamé la atención en relación con el testigo que usted tuvo aquí. También no podemos incluir, sino que para que el testigo de manera espontánea, por favor, así lo haga. Entonces, haga las preguntas no como una manera de un interrogatorio de parte, porque el señor aquí no está vinculado al proceso, ¿cierto? Que no está vinculado al proceso. O sea, no es un demandado. Entonces, sí es un demandado, no es un demandado. Entonces, le voy a agradecer eso, por favor, para que haga las preguntas de una manera en la cual pueda y no se vea compelido, constreñido a contestar en una respuesta que efectivamente usted está dando y está guiando para una respuesta. Entonces, por favor, le pido eso. Dígale al despacho cuándo fue depositada la última modificación del reglamento interno de trabajo. Sí, el reglamento interno de trabajo de la institución, digamos, oficial y registrado ante el Ministerio de Trabajo data del 95, pero ese reglamento ha sido actualizado de acuerdo a la ley con los temas de acoso laboral, de convivencia, acoso sexual, en fin. Y ahora pues, como he dicho, nosotros vamos trabajando, tratando de mejorar mucho en el tema humano. Tenemos actualizado un reglamento, ¿sí?, que tuvo una discusión muy larga con el comité laboral, con el consejo directivo, ya lo aprobó, está actualizado, no se ha registrado, pues si eso fue, yo creo que si no fue en el 2014 fue en el 2015, contamos, pues es un reglamento interno totalmente nuevo, ¿sí?, que no ha sido registrado. Creo que, me disculpan, entiendo que ya esto no hay que hacer trámite ante el Ministerio de Trabajo para registrar esos cambios. Indíquele al despacho, si bien lo sabe por sus funciones, cómo era el procedimiento del manejo de la caja menor del Centro de Atención Laboral Cartagena. Pues nosotros le entregamos una tarjeta plástica a los centros de atención laboral, donde les consignábamos una base de dinero, y en la medida en que ellos iban ejecutando gastos se les hacía reembolsos. Ese era el manejo básico como de cualquier otra caja. ¿De cuánto era esa base, señor Humberto Cano Penagos? 500.000 pesos, y luego se aumentó, pero esas cajas menores eran responsabilidad, o han sido responsabilidad tradicional de las asistentes o auxiliares de los centros de atención laboral. Teniendo en cuenta que el valor de la caja menor era 500.000 pesos, en el evento que hubiera que comprar algo que tuviera un precio mucho mayor, ¿cuál era el procedimiento a seguir? ¿Qué debía hacer Jorge Rivera en ese caso? Sí, esta persona pues dentro de sus funciones tenía la de dotar y poner en funcionamiento óptimo
estos centros de atención laboral o con cualquier otra oficina y pues hacer las averiguaciones de costos, especificaciones y notificar de eso a la dirección general o a la coordinación del proyecto. El procedimiento es que nosotros hacemos un pago directamente desde Medellín al proveedor o en ocasiones para agilizar estas compras se hacen consignaciones bien sea a la cuenta del centro de atención laboral o antes de eso a la cuenta del director del CAL o de su asistente. Diga cómo es cierto que el Centro de Atención Laboral Cartagena no tenía cuenta bancaria. Nunca lo han tenido, simplemente, no sé si pues en el 2014, qué pena que no me acuerde, pero dada pues las necesidades de recursos permanentemente, en un momento dado se les entregó una tarjeta débito. ¿Tiene usted algún documento que muestre que al Centro de Atención Laboral Cartagena en el año 2014 se le entregó algún tipo de tarjeta, débito o crédito? Yo tengo una documentación, no sé, repito, si fue del 2014 o posteriormente, ¿sí? No estoy seguro. Orieta de pronto nos puede confirmar eso, pero no recuerdo. Y bueno, un proyecto puede sonar a justificación, un proyecto nuevo en una ciudad pues que no es la nuestra, a veces en sus comienzos pues puede presentar algunas dificultades, algunos tropiezos que con el tiempo pues se van mejorando. Teniendo en cuenta que el Centro de Atención Laboral Cartagena hacía parte de la Escuela Nacional Sindical y usted es el encargado de recursos humanos, ¿por qué no dio un reglamento interno para que fuera publicado en la oficina del Centro de Atención Laboral Cartagena, en una cartelera visible a los demás funcionarios? Sí, tiene razón, no se publicó. Ahora, lo que pasa es que también hay que conocer cuál es el propósito de estos centros de atención laboral y la idea que dio origen a los mismos, porque si bien dependen administrativa y financieramente de la Escuela Nacional Sindical, la idea era que fueran manejados, administrados y dirigidos por las organizaciones sindicales. Eso pues no ha sido posible y la idea es transferirlos en un momento dado a las organizaciones sindicales. Por eso la figura, ¿cierto?, de patrón o empleador, hasta pues a nosotros es un poquito difícil de asimilar y partimos nosotros procuramos de que las personas que hacen parte de este proyecto tengan muy clara su papel, que además de pues tener unas competencias técnicas también tengan unas competencias humanas, de responsabilidad, autocontrol. Pecamos a veces porque de pronto hasta abusamos de tener tanto reglamento, pero tenemos que partir de la confianza que tenemos en la gente. No cumplimos de pronto con una norma legal de exhibir un papel públicamente, pero partimos de la confianza de la gente. Según su respuesta anterior, usted indicó de manera clara de que el control de los CAL debía ser para los sindicatos. Está estipulado que la CUC y la CTC. La pregunta va dirigida: ¿por qué si la Central Unitaria de Trabajadores CUC y la CTC se opusieron a la desvinculación de Jorge Arturo Rivera Tejada, por qué la Escuela Nacional Sindical lo desvinculó? Objeto de la pregunta, señora juez, me da pena pues, pero eso no se le ha preguntado antes al testigo de si ellos se opusieron o no se opusieron, y está dando por sentado eso para preguntarle al testigo. Diga si le consta si las Centrales Unitarias de Trabajadores, CUC y CTC, mandaron correos electrónicos
refiriéndose respecto a la desvinculación de Jorge Rivera. Pues en la instancia donde se tomó la decisión, que es el Consejo Directivo, yo no conocí algún pronunciamiento o comunicación donde la Junta Directiva o algunos representantes de la Junta Directiva se opusieran a esta decisión, ¿sí? Además de que pues la Junta Directiva está como para otras cosas, ¿no? Para la operación en sí misma. A la escuela le toca velar por la operación, el funcionamiento, la eficiencia de estos proyectos. La Junta Directiva es un órgano más bien de coordinación, de seguimiento, de vinculación de las centrales, de los sindicatos al proyecto, ¿sí? Ojalá tuvieran una capacidad de gestión suficiente y nosotros con gusto le transferiríamos esos centros de atención laboral. No lo hemos podido hacer, ¿sí? Diga cómo es cierto que al señor Jorge Arturo Rivera Tejada, ¿conoce usted qué indica el artículo 61 de la Convención Colectiva de Trabajo Asociado que beneficiaba en su momento al señor Jorge Arturo Rivera Tejada? Yo conozco mucho porque pues las he discutido, he tenido la suerte de participar en todos estos procesos de negociación, pero Convención Colectiva de Trabajo Asociado no. Perdón, Convención Colectiva de Trabajo. Pero tengo un problema, y es que no, de fechas, de cifras y de cláusulas pues numerales y cosas de esas no soy muy malo. Usted como encargado de gestión humana, ¿por qué no aplicó el Fondo de Solidaridad establecido en la Convención Colectiva de Trabajo Asociado, el cual indica que el trabajador desvinculado deben darle durante un término de 6 meses el pago en seguridad social y salud, más aún cuando esté enfermo? Ajá, ese fondo no está reglamentado y no aplica de oficio a toda la gente que se desvincula, son casos excepcionales. Si usted indica que no está reglamentado, ¿cuáles serían entonces los casos excepcionales? Son discutidos internamente y decididos por el Consejo Directivo. Es decir, que necesita un procedimiento que sea, toda vez que es algo establecido en convención, necesita un procedimiento que sea claro y verídico, en el cual una persona, al hacer una solicitud, sabe si aplica o no aplica. Puede ser por iniciativa de la persona o por iniciativa de la misma institución. Se ha dado más por el segundo caso, que dada la situación comprobada de salud de la persona, en caso de quedarse desvinculada por algún motivo, se ha considerado el pago de la seguridad social. Pero son casos muy, muy esporádicos, porque inclusive pues a pesar de las dificultades que nosotros podemos tener, es poca la rotación en la institución. Hay cierta estabilidad, entonces no es que sea la carnicería que se hace ver, no. Se sale muy poca gente y sobre todo muchas veces es por problemas de financiación. Se acaba un proyecto, no hay forma de sostener a la persona, aunque sea un excelente profesional. Diga cómo es cierto que en el Manual de Gestión Humana establece lo que usted acaba de decir, que un contrato se renueva siempre y cuando su evaluación sea buena y exista financiamiento internacional para sostener ese cargo. Estos son algunos de los aspectos a considerar.
como digo, la evaluación de desempeño no es el único factor para tomar una decisión de renovación o de contrato. Que haya proyectos, que haya financiación, pero también tenemos que hacer un análisis de los perfiles de los cargos, porque nosotros, los proyectos cambian, hay que ajustarlos, revisarlos, actualizarlos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la visión, a las estrategias que quiera desarrollar la institución. Y no todos los a pesar de que nosotros pretendemos de que nuestros profesionales sean muy polivalentes, muchas veces las personas no tienen el perfil. Entonces también es otro factor. ¿Bien? Diga cómo es cierto que el señor Jorge Arturo Rivera Tejada pidió a través de derecho de petición el proyecto y la respuesta de ustedes al derecho de petición fue que no podían entregarlo porque tenían una cláusula penal. Pues mira, la información nuestra no es así de carácter privada, hermética, pero nosotros podemos a bien tener de tomar la decisión de entregar o no la información. Nuestras cuentas son públicas. Nosotros hacemos rendición social de cuentas a través de la Federación Antioqueña de ONGs y la red de ONG por la transparencia, donde tenemos el compromiso de fijar en nuestras páginas web y demás y suministrar a todos los órganos de control y demás la información institucional. ¿Sí? Entiendo que ya tú no eras ni funcionario y eso no te, pues, si ya no eras funcionario, no tenemos por qué entregar información que nosotros consideramos que no se debe entregar a cualquier persona, a terceras personas. Indique por qué si dicha información fue solicitada al momento, estando en los términos para colocar mi recurso ante la evaluación, la evaluación de desempeño y que dicho proyecto me servía para mi defensa, ¿por qué allí no fue entregado? Mira, yo totalmente desconozco eso. Yo creo que en el momento de hacer la evaluación de desempeño, digamos, no se avisoraba que pues, la forma en que ibas a ser calificado o en fin, y yo creo que pues con mucho respeto, no sé, eso no me compete, pero pues me parece muy particular que para tu evaluación de desempeño tuvieras que pedir un proyecto, pues el proyecto, no veo razón de ser, no lo entiendo y no supe entonces ¿por qué no hubieras pedido esa información? No me competía, yo siendo el responsable del proceso, ¿sí? Tratando de dar las garantías, creando las instancias y demás, no supe, me disculpa que usted haya pedido, a mí por lo menos no me la pidió la información y creo que tampoco se lo hubiera suministrado. Si me sabe explicar, le pido por favor que me explique. Según su respuesta anterior, usted no encontraba por qué era importante entregarme ese proyecto, pero ¿por qué no es importante si me estaban indicando que estaba incumpliendo el proyecto? No, fundamentalmente no era incumpliendo el proyecto, era incumpliendo con sus responsabilidades y pues como ya se mencionó, los cargos de la institución tienen sus manuales de competencias y responsabilidades donde están descritas las funciones que deben cumplir las personas y sobre el proceso de evaluación están claramente establecidos. Usted tuvo que llegar a sentarse con su jefe inmediato a definir y acordar, a establecer los acuerdos de desempeño de ese año sobre los cuales se le iban a medir, ¿cierto? Eso inclusive acordados, ¿eh? Porque así pues la primera parte del proceso de evaluación de desempeño tiene que ver con los resultados alcanzados y no son los que le indique el jefe, sino los que acuerden previamente antes de la evaluación, ¿sí? Entonces, usted tenía claramente pues conocimiento de lo que se esperaba de su gestión
Señora juez, una pregunta de manera totalmente respetuosa, igual asumiré lo que usted indica. Es ¿Perdón? No, y una solicitud ¿Qué pasó? de manera totalmente respetuosa. ¿Es posible colocar a correr un audio? ¿Cómo? Colocar a correr un audio, una grabación, Pero la grabación de qué es? la ¿Lo grabación encuentra como prueba? del Dentro del comité operativo. Pero que Sí, usted no lo presentó como prueba. yo la aporté mediante un memorial y hice la solicitud y le coloqué los fundamentos de por qué podía ser Pero- incluida. Y fue decretado como prueba. Bueno, le pido a este instante procesal, si bien lo considera, teniendo en cuenta de que como juez se debe buscar la verdad y que yo podía, en el momento que estaba legítimo, podía grabar cuando había afirmaciones que podían ir en contra de mi honra, de que dicha prueba sea incorporada al expediente. Pero en su momento no lo presentó, doctor, y en este momento yo no se lo puedo aceptar porque violaría debido proceso de derecho de defensa. Una cosa es que las pruebas específicamente sean valoradas por la justicia penal para determinar un delito, que son las correspondientes apreciaciones que la Honorable Corte de una Justicia de Casación Penal efectivamente ha manifestado frente a grabaciones y estas cosas, y atendiendo a que este proceso, recuerde, fue iniciado cuando no aún no se encontraba vigente el Código General del Proceso. Traer estas pruebas en este momento, así de esta manera, para mí es, y considero que viola el debido proceso de derecho de defensa, es muy sorpresiva para la parte demandante. Yo no me puedo exponer a que en este momento la audiencia tome otro curso la audiencia, porque básicamente usted ha traído una prueba para sorprender, y máxime que este juzgado ni siquiera la ha contemplado ni la ha tenido para efectos de valorarla. Entonces no reúne los requisitos, no se pueden tener como prueba, y por lo tanto no le puedo permitir esa circunstancia. ¿Qué pregunta va a hacer? Listo. A folio 114 del expediente, toca verificar en el expediente del despacho, diga cómo es cierto que el señor, ¿Cómo perdón, es? ¿Cuál es la pregunta? ¿sabe usted que el señor Jorge Arturo Rivera Tejada le comunicó, en varias ocasiones le comunicó a su jefe inmediato sobre su estado de salud? En este instante procesal se le coloca de presente el folio. No, es que todavía no se la pregunta está realizada. Si sabe el señor, si efectivamente se le puso de presente por parte del señor demandante a su jefe inmediato, lo cual deberá indicar su nombre completo, el estado de salud del señor demandante. Sí, desconozco totalmente, nunca tuve información de que Jorge Rivera, cierto, le informara sobre su estado de salud a su jefe inmediato, la señora Sandra Milena Muñoz Cañas. ¿Sí? Porque Va a hacer referencia a un folio que provenga del testigo. hago otra pregunta primero. ¿Por qué usted indica que mi jefe inmediato era la señora Sandra Milena Muñoz Caña, cuando claramente el director de área era Juan Bernardo Rosado? Sí, de acuerdo a la estructura de cargos en la institución, los proyectos están adscritos a las distintas áreas o direcciones. Este proyecto estaba dentro del área de derechos humanos, pero había una coordinadora general del proyecto, que era Sandra Muñoz. Diga si bien le consta que en el documento que no fue aprobado, o sea, en el proyecto... Perdón, señora, voy a retomar la pregunta, qué pena. Usted indicó anteriormente que el modelo de los CAL se ha ido replicando. En consecuencia de ello, hay un reglamento interno de los CAL que es muy parecido al CAL de Medellín, pero cada junta directiva de cada CAL debía aprobarlo. Entiéndase que debía aprobarlo la CUC y la CTC. La pregunta va encaminada. Diga si usted sabe que ese reglamento dice que el que está encima del director del CAL es la junta directiva del CAL, que la coordinación del CAL bajo ningún momento será superior funcional ni jerárquico del director de los CAL. Adelante. Para mí es un formalismo nomás, porque no le podemos asignar una responsabilidad de esas a una junta directiva que, en mi opinión muy respetuosa, es más formal. Es una responsabilidad muy grande.
¿cuáles son? ¿Me va a explicar, señor, por favor, cuáles son los cargos? O sea, usted me hizo una referencia en la respuesta anterior frente a la señora Sandra, al señor Bernardo. O sea, quiero que usted me explique quién era el jefe inmediato del señor Jorge, quién era la persona que se encargaba, después quién venía, quién debía darle órdenes en relación con el proyecto, ¿sí? Y frente a la parte administrativa, quién le daba, y si eso se encontraba consagrado en un reglamento, en la situación del proyecto, todas estas cosas quiero que me lo explique, por favor. Bueno, voy a intentarlo. Sí, de acuerdo a la estructura operativa que ya más o menos mencionamos parte, hablemos de la parte operativa, hay un director general que es digamos, el representante legal y es la persona que ejerce, digamos, autoridad sobre los demás cargos de la institución. Entonces, digamos, órdenes, desde él puede impartir órdenes a cualquier nivel de la organización, ¿sí? Luego hay dos grandes direcciones, la administrativa y financiera, y la operativa en cabeza de la directora académica o director académico o subdirección, porque es subdirectora porque también ejerce el cargo de dirección en ausencia del general, del director general. Esta persona también, pues, y el mismo director administrativo, podemos dar órdenes al resto de la organización. Luego vienen, dependiendo de la dirección académica, 4 áreas, en ese entonces eran 3 áreas: dirección de comunicación y defensa de derechos, investigación y educación y fortalecimiento sindical. Los proyectos, todo el conjunto de profesionales de misión que llamamos nosotros, están en esas direcciones, y el proyecto, por ser de defensa de derechos, estaba vinculado al área a la Dirección de Derechos Humanos, pero cada proyecto tiene un coordinador y con un equipo a cargo. Este era es un proyecto muy particular porque también es un proyecto, digamos, macro, que tiene unos subproyectos. Cada subproyecto es un centro de atención laboral. Entonces, la coordinadora del proyecto, la jefa inmediata digamos, la que coordina los distintos centros de atención laboral, era la jefa inmediata del director del centro de atención laboral, como de los otros centros de atención laboral de las otras ciudades, jefa inmediata de Jorge, quien pues a su vez, digamos, rendía cuentas o dependía del director del área de derechos humanos. O sea que el director de derechos humanos también podía ejercer algún nivel de coordinación, de impartir órdenes y directrices a los directores de los centros de atención laboral también. Es decir, Permítame un momentico para ver si entendí lo que usted me está poniendo de presente. Usted me está diciendo dónde está entonces, está el director general, pero dónde está el comité operativo dentro de esa organización, el comité operativo, dónde está, porque quisiera saber, tengo entendido que está la asamblea, según lo que ya hemos recaudado, está la asamblea de primero, luego encontramos la junta directiva y después el director general. Sí. Okay. Entonces, ese comité operativo, ¿dónde está? Sí, está conformado por todos los directores. Al micrófono, por favor. Está conformado por todos los directores. Director general, director administrativo, director académico y los directores que están acá en los centros. De las áreas. De las áreas, No, de sí. derechos humanos, de investigación y educación y fortalecimiento. Correcto. Adelante. según su respuesta anterior, usted indica que había un director de área y una coordinación del OSCAL nacional, que indica que estaba establecida por Sandra Milena Muñoz. La pregunta es, en ese orden de ideas, Sandra Milena Muñoz era un canal de comunicación entre
la dirección de UNCAL y el director de área, Juan Bernardo Rosado. Sí, sí, aunque pues hay ciertos niveles de autonomía y demás, pero ese era el conducto regular. Según su respuesta anterior, es decir, que las apreciaciones que tuviera Sandra Milena Muñoz Caña y presentara a Juan Bernardo Rosado, ¿era realmente un documento importante? Sí, sí, claro. Sí, pues en una institución donde se manejan niveles de información y de confianza bastante grandes, pues la posición, ¿cierto?, el pensamiento de un coordinador de proyecto es muy importante en un momento de tomar decisiones, análisis por parte de los directores correspondientes. Según su respuesta anterior, es decir, usted habló también del modelo de evaluación y habló de otros aspectos. En ese orden de ideas, lo que considerara un coordinador de proyecto es considerado, suena redundante, para el momento de una vinculación o desvinculación. Pues digamos, hablemos de lo segundo, porque, bueno, usted también no de vinculación, sino de renovación o continuidad, ¿sí? Pero no es la única opinión, porque lo que hace más serio, valedero, la discusión de la evaluación de desempeño es que se hace en un espacio colectivo como el comité operativo, donde se hacen distintos análisis, ¿cierto? Se recoge distintas opiniones, ¿sí?, para tomar pues hacer las recomendaciones más pertinentes. Explíquele al despacho y a mi persona por qué el recurso interpuesto a la evaluación de desempeño del señor Jorge Rivera nunca fue resuelto por ustedes. Porque era otra instancia. Si mal no recuerdo, como digo, esto lo vamos ajustando, tenía que trasladarse, si mal no recuerdo, al comité laboral. Y el comité laboral analizaría el caso, si es que se presentó, y luego pues se llevaría al consejo directivo, donde también hace parte un representante de los trabajadores o del sindicato, ¿sí? Ahí también podía haber tenido la suficiente pues defensa o un espacio, porque para eso se tiene, como para garantizar el debido proceso y los derechos de los trabajadores. El consejo directivo, no pues además de los socios, el equipo de dirección, hace parte de un trabajador elegido por el sindicato, con su principal y suplente. En esa oportunidad, el trabajador que era Robinson Larios, en un comité que usted estuvo, ¿por qué no le fue permitido sustentar el recurso interpuesto por mi persona? Perdón, ¿en qué espacio? En el consejo directivo. Bueno, ahí me parece que es una acusación demasiado grave, y eso no es cierto, porque esa instancia, pues digamos, es un órgano de dirección permanente, pero no está metido en la cotidianidad de la escuela, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas son inadmisibles, porque es que son personas que no, digamos, muy independientes, ¿sí? Entonces, eso no ocurrió. Al usted utilizar la palabra cotidianidad de la escuela, está indicando que hay cosas que no están reguladas, sino que por la costumbre se van dando. Claro, como en toda parte, pero nosotros tenemos una cultura. No todo está escrito, pero tenemos una cultura construida a través de los años y donde, por ejemplo, hay un respeto grande por las instancias de dirección. Por más capaz, por más autónomo y demás que sea un director general o un equipo directivo interno, rinde cuentas al consejo directivo.
y también el Consejo Directivo rinde cuentas a una asamblea. Una pregunta para responder sí o no, igualmente usted puede complementar. En algún momento, usted es la persona de gestión humana y debe saberlo, ¿le fue notificada sí o no la segunda instancia de evaluación a Jorge Rivera? Es decir, el resultado del recurso, ¿le fue notificado sí o no? A mí. Ajá. Indíquele al despacho si al señor Jorge Arturo Rivera Tejada, aquí presente, le fue notificado de manera personal el resultado del recurso que colocó la evaluación. Es que no recuerdo que se haya revisado que hubiera recurso, que usted hubiera apelado, no recuerdo. Entonces las instancias a las que se podía llevar una solicitud de reposición y demás, no se analizó ese caso. El Consejo Directivo en su momento no lo analizó. El Comité Laboral, donde pues que corresponde al sindicato, tampoco, yo hago parte ahí también y no se consideró, o no recuerdo ya. Diga si es cierto, o si no lo es, que el señor Robinson Larios, en varios escenarios, en varias reuniones, fue reiterativo en que se debía estudiar el recurso del señor Jorge Rivera, siendo él representante del sindicato. Pues digamos, la opinión de cualquier miembro del equipo de direcciones y él como representante de los trabajadores del consejo, pues digamos, él pudo de pronto haber planteado eso, pero pues no como, digamos, de pronto dando su opinión acerca del trabajo en este caso de Jorge Rivera, ¿cierto? Pero que se revisara, se reconsideraran decisiones, ya era una, pues ya, Robinson no El señor no Robinson recuerdo que él lo planteara. planteó directamente que se revisara el caso del señor Jorge Arturo. Pero sobre todo en la toma de decisiones, no recuerdo que se haya solicitado, ¿sí? Y además fue por unanimidad en el Consejo Directivo, donde él también pues hacía parte. Recuerdo pues, o por lo menos por una mayoría absoluta, no sé si él votaría por la no renovación, creo que ni siquiera se votó, creo que fue por consenso. Dígale al despacho si el personal que estaba en el consejo directivo me conocían todos personalmente. No sé si alguno que otro, porque también hay algunos trabajadores, con excepción del Robinson, su suplente, el director general y la subdirección también hacen parte del consejo directivo, yo como invitado, pero de los socios externos que llamamos nosotros, no creo que te conociera nadie. Conforme a una de sus respuestas anteriores, usted indicó que la coordinación del CAL hacía una especie de puente entre el director de área y otros directivos, ya, y que a su vez el director de área podía dar unas instrucciones directas. Pregunto, ¿el informe emitido por la coordinación del CAL fue un insumo clave para la decisión que tomó el Consejo Directivo? Obviamente, ¿sí? Los resultados, las metas, el nivel de cumplimiento es un aspecto que se evalúa, ¿sí? Las evaluaciones externas que se hicieron, pues uno trata de reunir la mayor cantidad de insumos, ¿ve? Para tomar las decisiones más adecuadas en su momento. Entonces, pues, informes escritos, evaluaciones, la evaluación misma de desempeño, que es un documento que se hace por escrito, ¿sí? Y las percepciones
las percepciones de un grupo directivo sobre el trabajo de la gente. Usted en respuesta anterior indicó que la evaluación de Jorge Rivera estuvo en 3.9, es decir, que estuvo buena, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, yo lo considero, pues un 3.9 lo considero bueno. ¿Tiene usted conocimiento que el señor Jorge Arturo Rivera Tejada objetó la matriz que realizó la señora Sandra Milena Muñoz Caña? Pero yo, si mal no entiendo, eso no tiene que ver nada con la evaluación final de desempeño. Eso fue en una evaluación externa que se hizo al proyecto, ya propiamente externa, o evaluación externa de una empresa especializada, contratada directamente por la agencia de cooperación, donde se identificaron una cantidad de aspectos y se evaluaron unos, pues y donde se identificó, pues la mayoría de los aspectos evaluados fueron pobremente evaluados, y de ahí entonces se toma como un plan de acción esa misma evaluación y se formularon como en una matriz, ¿sí? Pero eso no, pues, también tuvo que ver de alguna manera con la evaluación que se hace al final del año, ¿sí? Pero como un insumo más, ¿no? ¿Pero de cuál evaluación? ¿De la que usted indicó que sacó la persona 3.9, Jorge Rivera? Bueno, la siguiente pregunta va encaminada en lo siguiente. Uno de los factores los cuales ha indicado la Escuela Nacional Sindical es la falta de competencias administrativas del señor Jorge Arturo Rivera Tejada. En este momento se le coloca de presente el folio 80 de la matriz que realizó Sandra Muñoz, donde el primer ítem es administrar. ¿Qué folio? 80, voy a verificarlo. De todos modos tenemos que hacer la prueba. Sí, era oportuno que se hubiera acudido ya directamente. Tenemos, no hay ningún, en este momento tenemos que seguir la declaración. Si usted está llamado aquí, hay una obligación legal. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué opinión quieres? No he hecho la pregunta todavía. Deme un segundo, por favor. ¿Qué folio es? Folio 83, doctora. Indíquele al despacho si a folio 83 usted encuentra como primer ítem una problemática con el aire acondicionado. Tiene que acercarse al micrófono para que le quede grabado. Bueno, tengo que Baje el mirar micrófono, esa matriz señor. que yo no la... Señor Humberto, baje el micrófono, por favor. Gracias. Esta matriz yo no la construí, no la... ¿Cierto? Y para responderte sobre ese tema, yo sí conocí el problema que hubo con un aire acondicionado. Dígale al despacho por qué, si el señor Jorge Arturo Rivera Tejada solicitó la autorización para la compra de un aire acondicionado, ustedes indicaron que se manejara con abanicos. Bueno, yo no recuerdo eso, pero nosotros también tenemos muchas limitaciones financieras y los recursos que tenemos hay que optimizarlos y hay que dar prioridades. De todas maneras, creo pues que el problema de aire se solucionó, ¿ya? Pues porque la solución de esa situación era competencia, en mi opinión, del director del cálculo, que para eso estaba también, para que gestionara ese tema y no trasladarlo pues a los responsables en Medellín, porque eso era competencia y responsabilidad pues del director, solucionar esos temas operativos de infraestructura, pues. Dígale al despacho cómo es cierto que el contrato de arrendamiento fue firmado por Guillermo,
se me olvida el apellido, Correa. por Guillermo Correa, quien en su momento era representante legal de la Escuela Nacional Sindical. Sí, como les decía, en su momento hubo ese año 3 directores generales. Entonces, empezando el año estaba el señor Guillermo Correa, él renuncia, luego queda como encargado Luciano Sanín y después de septiembre el señor Carlos Julio Díaz. Y Guillermo obviamente estaba registrado en Cámara de Comercio como representante legal de la institución hasta su desvinculación. Diga si bien le consta de que el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, a pesar de no ser representante legal de la Escuela Nacional Sindical, realizó trámites para el arreglo del aire acondicionado, como se puede observar a folio 97 del expediente original, y ya ubicaré el folio que tiene el despacho. Bueno, aquí es de Orieta Cáez, que es como la asistente para Jorge. Digamos que el representante legal de una institución, pues de alguna dimensión, pues no está para este tipo de nimiedades. Y aquí eso es, de acuerdo pues a nuestros niveles y segregación de responsabilidades, eso es competencia de los directores del CAL. Nosotros desde Medellín no podemos solucionar que se caiga un clavo o unas cosas de esas. Eso corresponde a la iniciativa de los directores, y aquí pues parece que fuera más de la asistente la que tuvo la iniciativa, de Orieta, para con usted. Bajo orden mía. Bueno, para eso estaba contratado también, para eso. Diga cómo es cierto que a folio 94 del expediente, el señor Jorge Arturo Rivera Tejada envió carta a usted indicándole que a pesar de las constantes reparaciones y revisiones, el aire acondicionado seguía con problemas. En este momento procesal procedo a ubicar el folio correspondiente en el escrito que se encuentra en el despacho. Pues me imagino que sí, pero yo de pronto soy muy incompetente, que no di respuesta oportuna, pero sí, aquí está bien, yo no me acordaba de eso siquiera. Sí, pues, y entonces, sí, no, usted hizo la solicitud y ¿qué quieres? ¿A qué quieres? Perdón, ¿qué quieres ¿Cuál es la llegar con? pregunta, doctor? Era que reconociera el documento, ya cuestión que ya realizó. Ya procedo con la siguiente pregunta. En ese orden de ideas, diga usted, como representante de gestión humana, si Jorge Rivera realizó gestiones o no realizó gestiones para el aire acondicionado. Sí, pero con nosotros, pero no, pues, sí, no, está bien. Sí. Ok. Dígale al despacho, a folio siguiente, a folio 109, que los estudiantes del CAL Cartagena, al ver que ustedes no daban respuesta al director del CAL, es decir, a mi persona, enviaron también una comunicación. Aquí veo una comunicación de los practicantes, sí, que tiene que ser en el mismo sentido, pero yo no recuerdo haberla recibido. Y aquí no aparece ni siquiera carta, pues, ¿a quién está remitida? Aquí aparezco yo. Tengo que, esto aparece mi nombre, tengo que reconocerlo aquí. Indíquele al despacho. Y no aparece ni firma ni nada, pues.
Indique al despacho cómo era el procedimiento cuando Jorge Arturo Rivera Tejada iba a hacer una caravana. ¿Qué tenía que solicitarle a usted? Pues hombre, las caravanas se empezaron a implementar de pronto muy incipientemente, no sé si a usted le tocó, pero eso fue ya más oficialmente en el 2015. Se llaman así, pues un nombre muy, no sé, rimbombante, pero simplemente es una asesoría que se hace, digamos, extramuros, en alguna localidad, se va un grupo, pues el director, el CAL, con algunos practicantes a prestar una asesoría, ¿sí? Entonces para eso necesitan unos recursos mínimos de manutención, transporte. ¿Y quién daba esos recursos? Pues, la escuela, con los recursos del proyecto. Una pregunta, señor Humberto. Diga, si bien lo sabe, que si la señora Sandra Milena Muñoz Caña, como coordinadora del proyecto, manejaba presupuesto. Obvio, pues es que dentro de sus funciones, inclusive la de los directores del CAL, está manejar recursos y controlarlos, ¿sí? Y hacer el uso óptimo, pues, de los mismos. ¿Qué presupuesto manejaban el director del CAL Cartagena, a diferencia de una caja menor que era para gastos, papelerías y eso? ¿Cuál presupuesto? Pues había muchos gastos de funcionamiento. Pues ellos ordenan, ¿sí? No es que manejen dinero constante, pero ordenan muchos gastos. Todo un equipo de practicantes, del pago de arrendamiento, de pago de servicios, compras, ¿sí? Ellos no manejan efectivo, eso no sería prudente tampoco. Una pregunta, señor Humberto. ¿Por qué el señor Jorge Arturo Rivera Tejada, en su gestión, siempre solicitó unos códigos laborales, códigos civiles, etcétera? Una pequeña biblioteca. Y nunca le fue así, nunca le fue aprobada por decir que no hubo presupuesto. Sin embargo, en visita posterior al CAL Cartagena, cuando cambiaron de director, tenía una amplia biblioteca. Bueno, eso no te lo puedo yo, digamos, aclarar porque pues, pues esas decisiones, esas autorizaciones, pues no son automáticas, hay otras instancias que deciden y también tiene que ver mucho la disponibilidad de recursos. En un momento dado no se pudo hacer la inversión, o sea, porque no, supongo yo, porque no había recursos. Además de que pues estos materiales se pueden consultar por internet y demás. Y bueno, si se pudo dotar mejor el centro de atención laboral, pues después, pues lástima que no te tocó, pero no había nada así como una decisión que fuese de tipo personal, no, más que todo fue por disponibilidad de recursos en un momento dado. Según derecho de petición que usted respondió, el director general, y que se apoya en la dirección administrativa, que obra en el expediente, ustedes indican que estaban perfectamente bien de recursos. Explíqueme por qué ahora indica que no había recursos. Pues es que nosotros tenemos definidos unos planes de ejecución de recursos, no es a discreción nuestra, ¿sí? Tenemos unos compromisos que cumplir. Si tenemos presupuesto para pagar un abogado, a lo mejor no tenemos recursos para comprar papelería o comprar un computador, porque tenemos que una destinación específica a esos recursos, no a libre voluntad nuestra. Entonces en un momento dado podía haber recursos, pienso yo. Hay situaciones, ¿cierto? Nosotros, pues, no es que
a nosotros nos desembolsen permanentemente los recursos. Son, digamos, por temporadas. Usted al final de un semestre, a finales de año, de previa entrega de informes y una cantidad de condiciones, le hacen un desembolso. Entonces, antes de recibir ese desembolso podíamos estar en una dificultad tremenda. Luego de recibirlo, pues sí, había bastante, pero esos recursos son de una destinación específica, no de libre destinación. Es decir, en ese orden de ideas, Jorge Arturo Rivera Tejada no ordenaba, sino simplemente proponía y le aceptaban o no, dependiendo de los criterios que usted acaba de indicar. Sí, en buena medida, pero por ejemplo, lo de los practicantes, eso era una gestión fundamentalmente, pues esos son de los directores. ¿Sí? Indique al despacho, si bien lo sabe, que usted está en recursos humanos, que las secretarias en la Escuela Nacional Sindical también ustedes las consideran de dirección, confianza y manejo. No. Todo el mundo esperamos que sea de confianza, ¿sí? Pero de acuerdo, es que ese concepto para nosotros no aplica mucho, ¿sí? El concepto tradicional ya, no sé, que está como desfasado, ¿sí? Pero sí, bueno, lo consideramos de confianza en el hecho de que no podemos pagar horas extras. Eso es lo único que marca la diferencia. Hay un personal que sí devenga horas extras, de resto todo el personal es de confianza, ¿sí? En ese sentido. El de servicios generales, portería, ¿sí? Básicamente esas personas sí tienen horas extras, se les paga horas extras, ¿sí? De ahí para arriba nadie recibe horas extras, a no ser que sea una circunstancia particular, ¿sí? Que toque obligatoriamente trabajar un fin de semana, lo que sea, pues se les reconoce a criterio de la dirección administrativa horas extras. De resto, nosotros manejamos, sobre todo para el personal de misión, unos horarios muy flexibles. El personal administrativo cumple a rajatabla su horario, ¿sí? Y si tiene muchas veces que extender su jornada, no lo hace sin ningún problema, porque nosotros también somos muy flexibles en el cumplimiento de horarios, de puntualidad, de llegadas a una hora exacta, de salida a una hora exacta. Entonces, y con el personal de misión todavía más flexibilidad hay, porque hasta tenemos una política de compensación, ¿sí? Esa flexibilidad, la que usted manifiesta, ¿por qué no se aplicó con Jorge Arturo Rivera Tejada cuando tuvo que, en el mes de octubre, viajar a la ciudad de Bogotá a rendir prueba testimonial, lo cual previamente fue avisado a la institución? Pues yo no sé, no recuerdo ese evento. Yo sí supe de un evento que casualmente usted se encontraba en Bogotá sin pedir autorización de nadie. Los directores de los centros de atención laboral manejan una flexibilidad de horario. A veces, por algunas circunstancias, puede haber unas cargas de trabajo, otras veces no tanto, y se compensa. Se es muy flexible, y máximo cuando una persona vive en otra ciudad distinta a la parte administrativa, donde puede haber un mayor control y supervisión. Partimos del autocontrol y de la confianza que se tiene la gente, y creo que a veces pues nuestras cargas de trabajo y demás, creo que lo hacemos como con mucho convencimiento de la labor que estamos haciendo. Jorge Rivera pidió permiso para ir a la ciudad de Bogotá. No. ¿A usted nunca le pidió permiso? No, ni a su jefe inmediato. ¿A la señora Sandra? ¿No se le pidió permiso? No. Dígale al despacho, si el señor, como usted manifestó en preguntas anteriores, que a veces gente que trabaja los fines de semana se les pagan esas horas extras. ¿Por qué?
si usted al señor Jorge Arturo Rivera Tejada en más de 5 ocasiones dio presupuesto para trabajar en caravanas sábado y domingo en ciudades como Montelíbano, Barranca Guajira, Río Hacha, entre otras, nunca se le pagó eso. No, como decía, nosotros no pagamos esos días festivos, laborados, ni las horas extras al personal de misión, también por el concepto de confianza y manejo, y también por la flexibilidad de horarios que manejamos. A las personas también se les da compensatorios si lo solicitan, ¿sí? Y también tienen unos beneficios extralegales, 16 días de vacaciones colectivas, una semana de descanso, ya tenemos casi que toda la Semana Santa. Entonces nuestro compromiso con la institución y con, digamos, la población con la que trabajamos, pues si toca a veces trabajar fines de semana, pues lo hacemos, ¿sí? No tenemos ningún reparo en hacerlo, porque el beneficio es para la sociedad en general, no para un empleador ni que se está lucrando con nuestro trabajo. Esa es, digamos, una de la filosofía de la institución. No, tampoco somos gente que nos toque que nos guste sobrecargar a las personas, y creo que en el caso de Jorge, un proyecto que comenzaba y que no era muy demandante, no veo por qué tuviera que, pues se viese sobrecargado y saturado de trabajo. No lo veo así. Señora juez, necesito ponerle presente los documentos que incorporé en mi interrogatorio de parte. ¿Están ya aquí colocados? Ya le- ¿Será que llamamos a varios? Doctora, qué pena. A ver si pudiéramos hacer una llamada, a ver si pueden, para salir un poco más tarde. Sí, por favor, qué pena. Así estar más tranquilo.